a todas y a todos. Mario, en nombre de todo nuestro equipo te voy a entregar este reconocimiento. Dice Pasos al Éxito, reconoce a Mario Kreuzberger, don Francisco, por toda una vida de aporte social y felicidad a la comunidad hispana. Qué alegría y qué honor tenerte aquí. Una fotito, a ver, para nosotros aquí a la par del euro. Muchas gracias. Aquí pónselo, se lo tenemos. Gracias, muy amable. Sí. ¿Hace cuánto no estabas frente a un público? No hace muchos días. ¿Había el Teletón ahorita en Chile? El Teletón fue hace poco, tuvimos mucho éxito. Somos un país pequeño, solamente 18 millones de habitantes, y creo que hacemos algo único en el mundo porque hemos recolectado 18 en el 8 y el 9 de noviembre, 53 millones de dólares. Wow. Es un país pequeño. Y quizás, como tú hablas de la Teletón, lo más importante es que este sueño empezó en el año 1978. Y en ese entonces se atendía el 5% de los niños que había en la ciudad de Santiago. Sí. Actualmente, con 14 hospitales en todo el país y 2 en construcciones, atendemos el 97% de los niños jóvenes y adultos jóvenes con discapacidad en el país. Y no solamente eso, logramos exportar esto a 16 países de América Latina con una institución que se llama Oritel, que es la Organización Internacional de Teletones, que nos permite reunirnos anualmente para hacer simposios médicos o también para comprar insumos, porque al hacerlo todos los países, cada país hace su propia Teletón, hay algunas muy exitosas como las de México, hay otras en Colombia, en diferentes países, unas con más éxito, otras con menos éxito, pero todas tienen éxito. Sí. Eso es lo bueno. Y yo lo he visto, yo conocí a don Francisco por primera vez siendo servidora del Teletón en Nicaragua, que vinimos a Miami a entrenarnos y siempre me enamoré de esa misión, lo vi de primera mano, todo el bien que se hace. Ahora, 53 años en la televisión, no sé cuántos años de vida profesional, ¿cómo has hecho para reinventarte? Porque te han tocado tantos cambios. Bueno, yo creo que hay que reinventarse todos los días porque el mundo se reinventa. En realidad lo dejé, este aparato con que tú hablaste ahí, este aparato cambió el mundo. Sí. Totalmente, porque este ya no es un aparato telefónico, sino que logró ser un computador que uno llevaba en el bolsillo. Y eso ha cambiado absolutamente todo. Yo acá tengo mis notas y mis preguntas, por ejemplo. La gente, además, están todos en una mesa y en vez de conversar, cada uno está mirando su teléfono, que finalmente no es un teléfono, como digo, es un computador. Entonces la vida está cambiando porque hemos pasado a una nueva etapa, que es la época digital, y entonces uno tiene que siempre reinventarse. No solamente en esta época, en todas las épocas. Cuando yo comencé en la televisión, yo comencé en la televisión en blanco y negro. Wow. La vi por primera vez en Nueva York, que estaba comenzando ya el color en Nueva York en ese entonces, en 1959. Y yo comencé en la televisión en Chile en 1962. Por lo tanto, en este momento como comunicador llevo 62 años. Sí. De los 84 que voy a cumplir ahora en unos pocos días. El 28 de diciembre, cumplimos años el mismo día. Exactamente. Sí. Todas las personas que están aquí hoy son emprendedores, dueños de negocios, y como emprendedores hay momentos en que tenemos que enfrentar momentos difíciles. ¿Cuál ha sido de pronto una de las decisiones más difíciles de tu carrera y cómo hiciste para tomarla? Todo fue difícil y por eso que cuando hice este decálogo del éxito, que lo escribí en un libro que se llamaba Entre la espada y la TV por allá por el 2001, pero que después durante la pandemia me di cuenta que yo tenía los 10 puntos, pero no los había desarrollado. Entonces los desarrollé en un podcast, porque ya no estaba en la televisión tradicional, sino que estaba en las redes, y ahí desarrollé cada uno de los puntos. Pero hace muy pocos días estuve en una feria de emprendedores en Santiago de Chile, porque terminada la Teletón me quedé unos días más, y creo que el día 14 o 13 de noviembre me tocó dar una charla a los emprendedores, porque hoy día este mundo de emprendedores es un mundo que está creciendo mucho porque se están buscando las oportunidades, porque como todo está cambiando, es muy difícil quedarse
Antes era muy orgulloso para alguien decir, yo trabajo hace 40 años en tal empresa. Sí, Hoy día eso no es tan orgulloso. sí. Pero yo puedo decir con orgullo que yo sigo trabajando hace 62 años en el Canal 13 de Chile. Qué belleza. O sea, comencé ahí Sí. y hasta este momento estoy aquí. Mi señora me acompaña hoy día y hace creo que mañana o pasado, se va un cargamento de 1,5 toneladas de reconocimientos y de recuerdos que tenemos de estos 62 años porque hemos entregado este pequeño museo que construyó mi señora al mismo lugar donde empecé, a la Universidad Católica de Chile. ¡Ay, qué bonito! Así que ahí se va ¡Qué bonito! a inaugurar el museo en el mes de marzo. Sí, Pero esto que me estabas hablando del mundo de los emprendedores es bien interesante porque me he dado cuenta que es una actividad en crecimiento mundial. sí. La gente quiere emprender, quiere hacer algo por sí solo, quiere buscar una manera de salir adelante con una nueva idea. Y entonces yo me puse a pensar, cuando me tocó hacer esa charla, cuando yo había empezado a emprender. Y voy a contar una historia curiosa que poca gente sabe. Mi papá, que era un sobreviviente de un campo de concentración y que tuvo a su familia en Chile, donde se reunió con mi madre, ambos eran alemanes, judíos alemanes. Yo nací en Chile y en ese entonces había una publicidad muy antigua que llamaban los hombres sándwich, que era un tipo que llevaba un cartel adelante, un cartel atrás y gritaba algo que vendía. Y me acuerdo, yo tendría unos 4 años, decía, bajó la carne, y tenía un letrero ahí con el precio de la carne, Sí. al mismo tiempo que repartía unos volantes. Sí. Días después, yo fui a donde mi padre cortaba pantalones porque los mandaba a hacer y los vendía, y vi que había un montoncito de etiquetas, y me las metí en el bolsillo. Y mientras mi mamá estaba en un almacén, yo empecé a repartir todos estos boletitos a la gente que pasaba, imitando al Sí, al hombre muchacho sándwich. A los pocos días, mi papá me dijo, me trajiste tu primer cliente. ¿Qué había pasado? Que uno de los que pasó por ahí Sí. le interesaba comprar pantalones y como estaba la dirección de donde mi papá tenía esa oficina, él Sí. fue ahí y le compró los pantalones. Esa fue mi El primer emprendimiento. Qué bonito. Sí, qué bonita historia. Pero yo estuve pensando en esa reunión, y creo que esto te sirve a ti, que ¿cómo podría yo evaluar el emprendimiento? Primero, la observación. Después de la observación, la oportunidad. Y finalmente la decisión. Porque tengo otro emprendimiento, ahí tenía yo como 13 años. Ajá. Yo iba al colegio y me daba cuenta cuando en ese entonces no habían los malls que hay ahora, entonces había muchas tiendas. Y veía que en la mayoría de las tiendas se vendían medias nylon. En ese momento las mujeres todas usaban medias nylon que además se tomaban los puntos a las medias cuando se le iban los puntos a las Sí. medias. Estoy hablando de una época de muchos años atrás. Y yo me fijaba más o menos en el precio, pero como media milla más allá había una fábrica de medias. Y yo fui a hablar con el señor cuánto valía una media. Sí. Y el tipo me dice, no, no se vende por media, se vende por docena. Entonces tuve que irme con el precio que me dio para yo después multiplicar y dividir a ver cuánto costaba realmente Sí. una media. Y me di cuenta que ahí las medias valían 1/3 de lo que estaban en las vitrinas. Wow. Sí. Entonces yo con mis ahorros compré una docena de medias Sí. y se la ofrecí a mis profesoras. Ay, qué belleza. Y mis profesoras estaban contentas porque valían la mitad de lo Claro. que valía. Pero tuve un problema. Con el colegio. No, las tallas, me sobraron todas las tallas grandes, entonces tuve que volver a la fábrica. Y yo creo que como me vieron como un niño pequeño, ellos me dijeron, mira, por ser esta vez te las vamos a cambiar. Pero ya no seguí con el asunto de las medias porque yo sabía que entonces mi utilidad se iba a perder con las tallas que perdía. Sí, sí, sí. Pero hice otro emprendimiento y fue, yo diría, mi primer emprendimiento social cuando yo tenía 16 años. Yo vivía en una calle donde los árboles eran de tilo.
busqué la palabra en inglés que le dicen linden, igual que en alemán, que era una hierba que se tomaba en ese entonces para las personas cuando estaban resfriadas. Sí. Y nosotros teníamos un club de fútbol, soccer, que se llamaba Unión Lautaro. Y le propuse, yo era tesorero del club, pero era un club bien pobre. Sí. Y yo le propuse a mis compañeros, ¿qué les parece si sacamos de los árboles el tilo, lo secamos arriba del gallinero que había en mi casa, porque había un pequeño gallinero, y después lo metemos en bolsitas de papel? Yo me acuerdo que compré hasta un timbre de goma, lo mandé a hacer que decía tilo, lo vendimos en todas las farmacias del barrio y con eso nos compramos medias, nos compramos camisetas, nos compramos pantalones y fuimos el equipo de fútbol más elegante del barrio. Wow, pero qué Ese fue un tremendamente segundo empresarial, ¿verdad? O sea, veías oportunidades por todas Claro, por partes. eso digo, la oportunidad es importante, Sí. pero después de además de la oportunidad, la observación. Porque había que observar, aquí había tilo, la gente tomaba tilo, Sí. el tilo era época de invierno, se lo entregábamos a las farmacias y las farmacias podían estar interesadas. Entonces yo creo que esto es lo mismo para los emprendimientos del día de hoy, para no contar de otros emprendimientos. Sí. Me fui por el lado del emprendimiento porque yo sé que este grupo de personas están interesadas en eso y yo puedo entregar solamente mi modesta experiencia al respecto. Y en el liderazgo, yo sé que hay gente que ha trabajado contigo décadas y siempre al terminar Sábado Gigante dijiste, esto no lo hice yo solo, lo hizo un equipo. ¿Cuáles serían los ingredientes importantes para ser un buen líder y tener un equipo comprometido? Como digo, cada uno solo puede entregar su propia experiencia. Sí. Mi experiencia fue que yo tenía que rodearme de gente mucho más capaz que yo, de mayor conocimiento que yo, porque yo había entrado muy joven a trabajar en la televisión a los 22 años, había muchas cosas que me faltaban. Entonces fui el primero que contrató periodistas para hacer un programa de entretenimiento, porque yo no tenía los conocimientos que los periodistas que se habían preparado en la universidad. Yo me había preparado para algo totalmente distinto, porque yo tengo una profesión que es una profesión técnica. Yo estudié para técnico modelista, primero en Chile y después en Nueva York, pero no sabía de este mundo que me gustaba mucho. Entonces yo creo que lo más importante es rodearse de gente que tenga mucha capacidad, que le pueda discutir a uno, aunque uno después pueda tomar la decisión final. Pero personas más capaces, yo creo que nadie solo puede hacer esto. Ni tú, Margarita Pasos, tampoco. Me imagino que tu marido es muy importante y otros asistentes que trabajan contigo son fundamentales para sacar adelante algo como lo que tienes aquí hoy día. Sí, fundamentales, exacto. Y algo muy importante que estás diciendo, Mario, es gente muy capaz, porque hay gente que se intimida por un colaborador que le dice no hagamos eso así, que lo contradiga, y quieren gente que solo les diga sí, señor. No, ese sería un error garrafal, Sí. porque uno puede aprender de cualquiera. Eso es lo más importante. De todas las personas uno aprende, y por eso que es bueno escuchar. Sí. Y después siempre prepararse. Yo tengo una de esas frases para el cobre, porque mi país no produce bronce, produce cobre, entonces hago frase para el cobre y dice, la preparación es la base de la improvisación, o sea, ante cualquier cosa, incluso antes de venir a sentarme aquí, yo, aunque sea mentalmente, me tengo que preparar para poder entregarle a las personas que están aquí algo que les resulte interesante. Sí. Y cuando tú empiezas a escuchar que la gente que está aquí empieza a toser o se empiezan a rascar en el asiento, significa que tienes que terminar esta conversación, hasta ahí llegó. Cuidadito. Hay muchas cosas que admiro de ti, pero hay algo que me llega al corazón. Mi papá murió hace 3 años, pero mi papá en realidad se murió. ¿Me lo dice porque estoy cerca? No. No, mi papá, ya te voy a decir Ya. por qué. Mi papá murió en realidad cuando dejó de trabajar. Yo sentí que él se empezó a apagar. Y una de las cosas es, yo una vez te dije, no sé si recuerdas, cuando yo sea grande quiero ser como tú, porque siempre tienes una meta. Voy a hacer un podcast, estoy en Instagram, tengo el decálogo. Obviamente aquí todos sabemos que financieramente no tienen necesidad, ¿verdad? Esto lo dice porque no me pagaron hoy día. Sí, claro. Ah. ¿Qué te motiva, qué te para de la cama todos los días a estar creando cosas nuevas? Bueno, tengo otra frase para el cobre. Ok. Vivir mientras le sea útil a la vida.
Eso me parece muy importante. Ahora, yo incluso lo discuto con mi pareja, mi esposa. Soy a la antigua, yo soy casado 62 años. Ay, qué bonito. ¿Dónde está? Yo sé que ella está aquí, pero no la veo. Tengo 3 hijos. Mis hijos están todos en los 60. Sí. Tengo 9 nietos y tengo 4 bisnietas. Wow. Entonces, yo en primer lugar he creído firmemente en la familia. Me parece que tener una familia, tener una pareja, es muy importante. De a dos la vida funciona mejor. Eso es con respecto a cómo enfrentar la vida en general. Sí. Pero la pregunta tuya se me fue con Es todo. de las metas. ¿Qué te motiva a crear nuevos proyectos? Bueno, porque yo creo que uno tiene que levantarse con un propósito y en ese sentido he tenido hasta que luchar con mi pareja, porque a veces mi pareja dice, no, tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Uno nunca hace lo que tenía que hacer. Lo que tenía que hacer lo tiene que hacer mañana. Hasta que las capacidades se lo impidan o como a tu papá la vida se le termine. Y yo tengo entendido que estoy en la última etapa de la vida, por supuesto, si quizás viva hasta los 100 años, pero es improbable. Más probable es que sea menos. Pero lo más importante es que nos vayamos contentos cada día. Ahora, debo decirte al mismo tiempo, y debe haberle pasado a tu papá también, que la última etapa de la vida es bastante difícil, tan difícil como es la primera. Porque la primera es muy difícil porque hay que salir adelante. La diferencia es que cuando tienes que salir adelante estás con toda la garra, con todas las fuerzas, con todos los deseos, y cuando la vida te va dejando, tú tienes que ir frenándole a la vida. Tienes que ir ayudándole a la vida. Sí. ¿Verdad? Entonces es diferente y tienes que ir dejando de hacer ciertas cosas y dejando ciertas cosas que te gustaban mucho. Sí. Y las tienes que ir equilibrando con otras para poder vivir un buen día, cada día. Claro, qué bonito. Es que dice la ciencia que el ser humano sin metas se muere, se deprime o se autodestruye. Por eso yo te veo, yo digo, don Francisco está como un roble, ¿verdad? A sus 83 años, como un roble. Por fuera. Sí. Y de la cintura para arriba. Y de la mente intacto. Sí, aplaudámosle, claro. Pero crees que tiene que ver... De la cintura para abajo como un sauce. Como un sauce y como un roble de la cintura para arriba. Sauce llorón. Pero crees que esa mente tan sharp, tan clara todavía, no es que estés viejo, pero sino que hay gente que se le va la mente más rápido, tiene que ver con que siempre tienes un propósito, tienes algo que darle a la vida. Yo creo mucho en esa canción que dice, yo quiero vivir mientras esté vivo. Es una canción de Bon Jovi. I wanna live while I'm alive. ¿Verdad? ¿Crees que eso tiene que ver con que tú estés mentalmente tan claro todavía? Bueno, mira, y sobre eso tengo temores porque mi padre, más o menos a esta edad, fue perdiendo su mente y él vivió hasta los 96 años. En esto uno no puede garantizar nada. Uno sí tiene que ayudarle a la vida. Como tiene que ayudarle en todas las etapas, en estas etapas donde el emprendimiento es lo que las personas que están aquí quieren hacer, tienen que ayudarle al emprendimiento, porque hay una palabra que la tiene que sacar del calendario, la suerte. Sí. Porque van a decir mucho, es que yo he tenido muy mala suerte, y eso no existe, la mala suerte no existe. El problema es que la suerte está en todas partes. Pero la suerte no viene a uno, uno tiene que buscar la suerte. Ahora, si durante toda la vida uno buscó la suerte y no la encontró, solo sus deudos pueden decir, tuvo mala suerte. Sí, sí. ¿Y qué hiciste tú, el Mario Kreuzberger joven que se convirtió en el ícono de la televisión latinoamericana? ¿Tanto lo haces así porque tengo la cabeza muy grande? No, porque es tan grande la carrera que has tenido que... Algo tenía ese muchacho que hoy ves, ¿verdad?, atrás, que pudieras darnos aquí todos de ese decálogo del éxito, como cuáles serían esas 3 características tuyas que crees que te han llevado a lograr tantas cosas que te has propuesto. La primera es la perseverancia, siempre lo dije, y al final todas las otras metas tienen que ver con la perseverancia, porque el tener metas a corto y largo plazo tiene que ver con la perseverancia. Y dentro de eso hay cosas importantes, escuchar, por ejemplo, los consejos de los demás.
Es difícil a veces, uno cree que lo sabe todo. No, no, uno tiene que ser modesto, tiene que escuchar también consejos, tiene que escuchar crítica. Eso es más duro todavía. ¿Cómo me van a criticar a mí si yo soy tan inteligente? Pero todos estos puntos tienen que ver uno con el otro para poder salir adelante en la vida en general. No tiene que ver solamente con el éxito, tiene que ver con levantarse cada día con un propósito y con una meta. Hay que tener metas diarias, hay que tener metas semanales, hay que tener metas anuales, hay que tener, bueno, ya a esta altura del partido no puedo tener metas muy allá, tengo que ponerme las metas más cortitas. Bueno, la medicina está avanzando bastante. Eso sí. A lo mejor llegamos a los 150. No, ya ya está claro que no, pero cuando yo nací, Sí. el término medio de vida era 57 años Wow. y hoy día es 82, yo estoy pasado en 2 años. Sí. Pero es así, porque el término medio es que hay unos que van más allá y unos más acá. Sí. ¿Y siempre fuiste una persona de trazarte metas, de escribir esto es lo que quiero, esto es lo que voy a lograr, esto es lo que voy a perseguir? Me ponía así, yo me hacía una listita a veces para el año nuevo, a veces mentalmente, a veces me la anotaba, Sí. porque era lo que yo quería lograr durante ese año. Y muchas veces esas metas no se logran, pero ahí no hay que deprimirse, porque uno se cae muchas veces, tiene muchas derrotas. Y tiene que volver a pararse. A veces las derrotas son personales que afectan lo profesional también. Y no me imagino uno estar en Sábado Gigante, que eras la alegría de los latinos, y hubo días que llegaste y tenías una derrota emocional. Tú me has dicho que Mario y Don Francisco son dos personas muy distintas, que tus amigos te decían el triste incluso, a Tristón. Mario. Y que la gente pensaba que tú llegabas donde tu señora, a ver, buenos días, ¿cómo se le...? Ese Pero- es Don Francisco, ese no es Mario. Imagínate yo viviendo con mi esposa y decir, hola, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo despertaste? Te paras o te sientas, dice, que un aplauso para ti. No podía hacer. Sería una locura, ¿verdad? Sí. Entonces uno, al contrario, yo creo que uno personalmente se reserva mucho más para poder explotar en el momento. Por ejemplo, estamos conversando aquí Sí. y yo estoy conversando contigo en mi casa. No guarda ninguna relación. Yo estaría de otra manera sentado así, preguntando y tú a mí. Y todos estos gallos están durmiendo mientras tanto aquí, ¿verdad? Entonces, acá mi gestualidad es distinta, mi tono es diferente. Sí. Pero no es que yo lo esté haciendo, es una cosa que me resulta natural y a ti también. Sí. Porque tú no puedes estar así esta noche con tu marido en la intimidad, diciéndome, ¿cómo te sientes tú? ¿Quieres que hagamos algo o que no hagamos algo? No podía ser. Nunca, yo no sé si tus bisnietas entienden. Mis bisnietas están recién hablando, tienen 2 años, Entonces 3 todavía años. no entienden quién eres, ¿verdad? El personaje que eres. Y esa diferencia, tus nietos, esa diferencia entre Mario y Don Francisco. Bueno, yo nunca le he preguntado eso a mis Es nietos. una interesante pregunta. Mañana les pregunto, Mañana. pero nunca le he preguntado, digamos, porque sí, y además yo más de alguna vez tuve algún problema y eso afectó a mis nietos, afectó a mis hijos, porque la cosa pública tiene esos vaivenes. Lamentablemente es así. Sí, sí. Para terminar, quiero entender tu mente. La persona con la que más hablamos es con nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Margarita habla con Margarita, Mario habla con Mario todo el día. ¿Cómo Mira, tiende a ser tu diálogo interno? una persona que trabaja contigo Sí, me hizo esta entrevista recién y me hizo la misma pregunta porque me imagino que es algo que tiene que ver con tu campaña. sí, Y yo le dije, mira, te puedo contestar solo en base a mi propia experiencia. claro. Y entonces lo que yo puedo decir es que yo soy buen amigo mío, Lindo. que yo converso mucho conmigo. Pero no es que yo no me preparo para conversar positiva o negativamente conmigo. Yo me preparo para conversar siempre conmigo, en cualquier instante, en cualquier momento en que yo estoy solo conmigo, yo estoy conversando conmigo y estoy analizando cada una de las cosas que me han pasado, que estoy viviendo, que voy a vivir, lo que voy a hacer. De esa manera lo veo yo. Sí, Yo no veo que yo mañana me digo, ahora voy a pensar positivo,
ahora voy a pensar negativo. No es mi experiencia. Qué bonito. Pero entonces no eres una persona que se da garrote. Hay gente que cuando comete un error empieza, qué bárbara, qué bruta, cómo hice eso, cómo se me ocurre. Tú dijiste algo muy lindo y muy profundo. Soy mi amigo. Sí, claro, yo soy mi propio amigo, yo siempre lo he dicho, y además soy un buen amigo mío. Es un buen amigo mío, eso me Y parece tengo pocos hermoso. amigos porque he tenido poco tiempo. Entonces ahora los pocos que tenía se me están muriendo, o sea, ya no me quedan casi amigos. No sé, es verdad. Aquí tienes un montón de amigos. Como Roberto Carlos, ¿no? Sí, 1.000.000 de amigos. 1.000.000 de amigos, pero así a la distancia. Sí. Mario, muchas gracias por esas palabras de sabiduría. Yo sé que te ha sobrado gente que te agradezca, pero para mí estar aquí al lado es un honor, un sueño, y yo sé que te vamos a tener por muchos años más. Bueno, seguir por el aprendiendo tiempo de que ti. sea, Sí. quizás uno también en esta etapa de la vida, primero quiere dejar un muy buen recuerdo en su familia Sí, y después, no importa la actividad que sea, quiere dejar un buen recuerdo en los demás. Sea un empresario, un jardinero, un soldado, un policía, un deportista. Al final de la vida uno quiere dejar el mejor recuerdo. Y ese recuerdo está relacionado con toda la vida, por lo tanto hay que cuidar cada etapa de la vida para que ese recuerdo al final pueda ser bueno. qué bonito. Y así te vamos a recordar. Muchas siempre. gracias. Muchas gracias, Mario. Kreuzberger, don Francisco, mi gente. Muchas gracias. Dios te bendiga.